Jesús a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñan de Yarañé. ¿Cómo está, doctor Luis? Paz y bien para usted también. Paz y bien, hermana Severiana, una alegría volver a estar a través de esta programación tan altruista en donde estamos hablando acerca de la vida de esta gran beata, realmente la Beata María de Jesús crucificado. Y en fin, ya mucha gente preguntan por ella, llama la atención, y en la medida que va conociendo la historia de ella, la gente dice, bueno, ya es beata, y le digo, sí, ya es beata, y bueno, ¿y cómo llegó a ser beata? ¿Cuál fue el milagro? Entonces, hermana, yo le transmito esa pregunta de la gente. ¿Cuál fue el milagro que sucedió y a través del cual se le otorgó a ella la calidad de beata? Qué maravilla, doctor, que la gente va preguntando ya, porque nadie ama lo que no conoce, así que a medida que, como usted dijo, a medida que van conociendo, van a amar más a la Madre Fundadora. Así es. Bien, entonces hoy vamos a profundizar lo que fue la última vez. Sí. Lo que se habló del proceso de cómo ella llegó a ser beata. Y habíamos dicho que sucedió algo, ¿verdad? Que se le atribuyó a ella como intercesora. Y esa obra sucedió en Perú, en la naval del Perú. Y fue el 26 de agosto de 1988, el submarino peruano Pacocha colisionó con el pesquero japonés Kiowa Maru, cerca del puerto del Callao, causando su rápido hundimiento y la muerte de varios tripulantes, incluido el capitán. 22 marinos quedaron atrapados a 40 metros de profundidad, donde el teniente Roger Cotrina Alvarado, enfrentando una presión de agua insuperable para cerrar una compuerta, afirmó haberlo logrado tras invocar a la Madre María Pekovic, en un suceso que una comisión militar consideró humanamente imposible. Los 22 tripulantes sobrevivientes fueron rescatados al día siguiente, y aunque el teniente Cotrina fue condecorado, atribuyó la salvación a la intervención de la Madre Fundadora María de Jesús crucificado. Realmente es poco usual, hermana, un milagro ahí en un submarino donde están los militares, porque generalmente los milagros que confirman la santidad de los candidatos a la santidad suelen ser la curación de enfermedades, en fin, bueno, esto llama la atención realmente, ¿verdad? Que haya intervenido Dios a través de los ruegos de la Beata María de Jesús crucificado para salvar a la tripulación de un submarino que se hundió, ¿verdad? Después de esta colisión con este pesquero japonés, como usted está explicando. Sí, realmente a mí siempre me impresiona porque no es un lugar común donde las hermanas trabajan, ¿verdad? En el mar. Y cómo llegó hasta ahí, ¿verdad? La Beata María Pekovic. Y así el Señor obra maravillas en nuestras vidas cotidianas. Y Él hace todo el camino, porque el teniente Cotrina cuenta que una vez se enfermó y se internó en el hospital naval donde trabajaban
nuestras hermanas y tenía su comunidad religiosa, así como nosotras estamos en el IPS Central, ¿verdad? Entonces él llegó a internarse y una hermana de esa comunidad le prestó un libro para poder entretenerse, ¿verdad?, durante su estadía en el hospital, el libro sobre la vida de la Beata María Peković. En ese entonces el teniente había dicho que fue una persona extraordinaria, o sea, le había impresionado la vida de la hermana, de cómo ella empezó, trabajó y vivió su vida, y de su experiencia mística con Dios. Todo eso le llamó la atención. Y cuando sucedió este evento, ¿verdad?, en el mar, cuando colisionó, él tuvo una experiencia también en la desesperación, cerró los ojos y pensó muy fuertemente en esta hermana y rezó la oración que él conocía, y de repente vio una gran luz y se le iluminó el lugar entero, y él vio en su mente, en sus ojos internos, pudo ver claramente la imagen de la Beata María Peković. Y fue ahí que él se subió, porque también fue inundado de una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y pudo cerrar esas compuertas de agua así tan fuerte que entraba, que una comisión militar estudió y dijeron, ¿verdad?, que humanamente es imposible hacer eso, para una persona cerrar. Sí. Y así que fue considerado un hecho extraordinario, y que también, ¿verdad?, el teniente Cotrina dijo que fue obra de esta hermana, ¿verdad?, a quien él invocó, por quien él pensó y a quien le vio y vio esa luz ahí. Dijo que fue la hermana. Él fue condecorado, pero él dijo, la verdadera heroína fue la Madre María de Jesús crucificado Peković. Qué interesante, hermana, cómo Dios se hace presente cuando hay fe en cualquier ambiente. Así es. Bueno, vamos a presentar este documental para que ustedes mismos vean y vean cómo Dios actúa en nuestras vidas cotidianas, de cómo nosotros le hacemos presente a Dios cuando le invocamos con una fe encendida. Muy bien, interesante. Entonces pasamos a ver el video completo, donde se narra los mínimos detalles, cómo sucedió el hecho y cómo vino la salvación a través de esta divina providencia. La tarde del 26 de agosto de 1988, el submarino BAP Pacocha regresaba al Callao, vecino puerto de Lima, donde se encuentra la base naval de la Marina del Perú. A las 6:40 p.m., con solo 3 millas y media para llegar a puerto, el Pacocha se encontraba próximo a la isla San Lorenzo, una montaña que parece haber sido trasplantada al mar. Pero este antiguo submarino de la Segunda Guerra Mundial no llegaría a casa esa noche, porque a esa hora el buque pesquero japonés Kiowa Maru salía del Callao tomando rumbo hacia el submarino. El rompehielos del buque pesquero abrió el Pacocha como una lata de atún. A pesar de los desesperados esfuerzos de la tripulación por mantener el control de la avería, la nave se hundió a 42 metros de profundidad en poco menos de 10 minutos. Sin embargo, un hecho que ha sido calificado por la Iglesia Católica como un milagro permitió que 22 tripulantes
permanecieran con vida en el submarino hundido. Los equipos de rescate trabajaban contra el tiempo porque en el submarino las condiciones del aire se deterioraban rápidamente, de modo que se tuvo que optar por un escape peligroso y que forzaba los límites de la capacidad humana. Cuando la historia terminó, 8 marinos habían muerto valerosamente. A su vez, 3 personas serían condecoradas en reconocimiento a las acciones emprendidas durante el accidente. Un teniente, un suboficial técnico y 15 años más tarde, una monja croata. Milagro en el Pacocha. El accidente. V.A.P. Pacocha ese día había salido a la mar cumpliendo las responsabilidades que la Marina peruana le asigna en cumplimiento a un programa de preparación para las operaciones UNITAS que anualmente se realizan con la Marina norteamericana de los Estados Unidos, ¿no? El submarino Pacocha era una unidad antigua. Había sido construido en el año 1943 por la Marina norteamericana con el nombre de USS Atule. Tuvo una notable actuación durante la Segunda Guerra Mundial, contando en su récord de hundimientos más de 27.000 toneladas de buques enemigos. Fue transferido al Perú en 1974 y tomó el nombre de una famosa batalla naval en que el monitor Huáscar enfrentó gallardamente a 2 naves inglesas que intentaron destruirlo con una nueva arma, que más tarde sería conocida como el torpedo. Aproximadamente a las 18:30, habiendo ya oscurecido, el Pacocha hacía su ingreso al Callao con rumbo de 135 grados y una velocidad de casi 11 nudos. El personal se preparaba para la maniobra de amarre al muelle o fondeo. Minutos antes de la colisión, el vigía y el oficial de guardia del submarino divisaron una tenue luz verde en movimiento, a una distancia estimada de 4 kilómetros. Rápidamente evaluaron la situación de acuerdo al reglamento internacional para evitar abordajes. Viendo que el Kiowa Maru venía por el lado izquierdo, determinaron la situación de preferencia del submarino, que debía conservar el rumbo y velocidad para no confundir con su maniobra al otro buque. El pesquero, por su parte, al no tener la preferencia, debía cambiar de rumbo para evitar el choque, pero pasaban los minutos y no lo hacía. Ante la cercanía del pesquero, el oficial de guardia del Pacocha tuvo que forzar una maniobra para evitar la colisión. Casi lo consiguieron, pero era ya demasiado tarde. La vida de 49 marinos se hallaba comprometida. Irónicamente, un buque japonés estaba a punto de hundir un antiguo submarino norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial había hundido a su vez 6 buques japoneses. El momento que cae el submarino, no llega a pasar la popa del rumbo que llevaba el buque del Kiowa Maru y lo impacta en la parte de popa, aproximadamente a unos 20 metros de popa, causándole una avería.
y estaba conversando con el comandante Salerno, el comandante de la división de submarinos, y sentí una gran explosión, una explosión con mucho poder que removió todo el submarino y hizo que se estremeciera y saltara el comandante Salerno del asiento. Y fue una situación totalmente anormal y no sabíamos qué había sido. Inmediatamente salí de la cámara de oficiales y me fui a la parte central del submarino y todo el personal manifestaba que había habido una colisión, pero nadie decía en qué lugar se había realizado ni con qué habíamos colisionado. Después de que el personal informó que habíamos colisionado, escuché que había incendio en el compartimento de controles, el cual es el que maneja toda la distribución eléctrica, no solamente para el alumbrado del submarino, sino también para la propulsión del submarino. El reporte de la Marina norteamericana describe el daño de la siguiente manera. El Pacocha fue abierto como una lata de atún. Los tanques de lastre y petróleo ubicados en la zona del impacto fueron destruidos. El casco sufrió una abertura de 2 metros 10 centímetros. Por este hueco, el compartimiento de controles se vio inundado de agua y petróleo. Uno de los hombres que se encontraba en el compartimiento de controles es Jorge Tolentino. Comenzamos a ver una vía de agua, para ver por dónde entraba la vía de agua, ¿no? Pero como el forado era tan grande, nos ganó la inundación. Eso originó que hubieran cortocircuitos. Y entonces nosotros se originó un amado incendio. Agarramos extintores y con eso combatimos el incendio. Después de evaluar la situación, como jefe de ingeniería, el teniente Cotrina decidió volver al puesto central. Cuando llegué a dicho compartimento, el personal me dijo que había un incendio y vi las barras de control que manejan toda la energía del submarino que estaban al rojo vivo. Tenía un color muy incandescente. Eso significaba que había un gran daño en todo el sistema de distribución eléctrica principal que maneja toda la maniobrabilidad y la propulsión del submarino. Y a la vez ese compartimento se estaba inundando. Rápidamente subía y percibí un olor a petróleo. Y ordené inmediatamente cerrar ese compartimento, sellarlo y introducir aire en el interior de ese compartimento. El compartimiento seguía inundándose. Rápidamente el Pacocha empezaba a hundirse por la parte posterior. Fue entonces que se dio la orden de soplar los tanques de lastre posteriores para recuperar flotabilidad. Nos encontramos en emergencia, estamos bajando 35 pies, emergencia. Todo el personal subir y ponerse los chalecos salvavidas. Corrí hacia la parte principal central del buque y ordené que soplaran los tanques de lastre para que el submarino volviera a recuperar profundidad, porque en esos momentos ya se había hundido 2 metros aproximadamente. Lo normal era 18 pies y ya se había hundido el submarino aproximadamente hasta 24 pies y que era muy peligroso, muy peligroso. En operaciones normales, los tanques de lastre se llenan con aire para que el submarino flote o con agua para sumergirlo. Después de llenarlos de aire, el submarino lentamente recuperó algo de flotabilidad. Pero en la medida que los compartimientos continuaron inundándose, la nave respondía menos a los esfuerzos que se hacían por salvarla. Atiné a apoyar en ese momento que estaba el M2 Alberto Reyes, estaba en el manifold de aire. Yo también he sido hombre aire, porque todos pasamos diferentes etapas. Entonces, él ha estado soplando los tanques y yo lo apoyé para soplar los tanques
tanque negativo, tanque de seguridad, tanque de lastre y como que dice todos los tanques habidos y por haber. ¿Para qué? Para tratar que el submarino tome flote, lo cual no respondió. Mientras que la popa se hundía más y más, la proa tomaba una posición cada vez más vertical, de modo que el escape por la proa resultaba muy difícil. Pero sorprendentemente, como en respuesta a una plegaria, 3 minutos después, pudieron hacerlo. Cotrina empezó a dirigir la evacuación del personal a través de la escotilla de torpedos de proa. Salió 1, 2, 3, y cuando el cuarto hombre dejaba el submarino, el agua también empezó a entrar por esa escotilla. El cuarto tripulante es el técnico Panana, quien trató de salir del buque pero quedó atascado por la pierna en la escotilla. En el momento que salí por la escotilla, vi que no había nadie. Entonces salí, saqué mi cuerpo para salir del submarino y tirarme al mar. Fue muy tarde porque la escotilla logró atraparme en la pierna izquierda. En el momento que me atrapó la pierna izquierda me comenzó a llevar hacia el fondo, hermano, con el cuerpo afuera. Y llegó el momento en que ya, digamos, no aguantaba la presión. Ya había desaparecido mi cuerpo de la parte de superficie. La proa se sumergió bajo el agua arrastrando consigo a Panana, quien sentía cómo la corriente de agua fría corría por su rostro. Bajó el personal y yo decido subir, pero ingresaba agua y yo tenía que mantener la respiración para poder llegar hasta la parte de arriba y no ahogarme. Y cuando llego a la parte de arriba siento un fuerte puntapié, una patada que me da Panana en la cara y me hace volar los anteojos. Entonces, para evitar lo que ocurría es que Panana ya se estaba hundiendo con el submarino. Me encomendé a Dios pensando sobre todo en mi familia. Tenía un hogar ya formado y eso conllevó a que esa fe que tengo hacia la religión católica fue que me llevó a tomar este tipo de determinación, ¿no? De salir, querer salvarme, querer seguir adelante, querer seguir pensando en pisar esa tierra, ¿no? Y luchar para poder de esa manera estar al lado de mi familia, al lado de mis hijos, al lado de mis padres. Y en ese momento yo logro retener la pierna de Panana con el codo y logro abrir la escotilla, ¿no? Y hacer que la pierna de Panana se libere, pero la columna de agua ingresa totalmente dentro del submarino, llena toda la abertura y me trae 3 metros hacia abajo y me estrella con una saliente de acero. Y sentí un ruido muy grande de agua, tan igual como lo había sentido antes en las cataratas de Iguazú. Cotrina abrió la escotilla y liberó la pierna de Panana, trayendo como consecuencia una serie de eventos que serían materia de investigación por 12 años. Estos eventos serían citados en el reporte de la Marina norteamericana de manera aparentemente contradictoria. Mientras el Pacocha se sumergía hacia el fondo del mar, el agua penetraba la escotilla delantera, arrojando al teniente Cotrina hacia abajo, pero afortunadamente, poco después, la misma presión cerró la escotilla. El teniente Cotrina consideró esto como un milagro. Si la presión del agua cerró naturalmente la escotilla, ¿por qué entonces Cotrina lo consideró como un milagro? La respuesta a esta pregunta yace en un hecho simple pero importante que no aparece en el reporte de la Marina americana. Outside is dark also. Yes. Afuera estaba oscuro también. I think, some guys talking from here and do it. Say that again, Roger. I'm sorry. Talking here. Yes. Getting out and do it. And turning the latch. Turning the latch. Esta situación sería como poner el seguro de la puerta y luego tratar de cerrarla. Para un submarino en inmersión o hundimiento, esto sería muy peligroso.
De modo que cuando Roger fue arrastrado dentro del compartimiento, luego de caer por la escalera, la presión del mar no fue suficiente para cerrar la escotilla. En la medida que se seguían hundiendo, la situación se complicaba más. Para cerrar la escotilla debían primero abrirla un poco y retraer los seguros o perros, pero había que superar una inmensa presión de agua que aumentaba con cada metro. Si la escotilla no se cerraba, 10 hombres morirían en torpedos de proa y otros 12 en el compartimiento adyacente. Tuve miedo, ¿por qué no lo voy a decir? Soy un ser humano. Tuve miedo, pero como pensé de que la muerte era inevitable, me repuse al temor de morir, y lo único que hice fue, me acuerdo, me persigné, di gracias a Dios por todo lo que me había dado, mi familia, mis hijos, mi hijo, y me agarré de un tubo y esperé la muerte nomás. Esperé la muerte, bien agarrado, y cerré mis ojos nomás. Cerré los ojos. No tenían ninguna esperanza de salir con vida. Cerrar la escotilla era imposible. Solo un milagro podía salvarlos, y después de 12 años de estudio, el Vaticano llegó a la conclusión de que hubo uno. El milagro. Aproximadamente a las 6:45 p.m., en el transcurso de 60 segundos, 2 increíbles hechos ocurrieron. Primero, una visión, y luego, la fuerza de un ser humano se multiplicó por lo menos 7 veces. Para una mejor comprensión del milagro acontecido en el Pacocha, el equipo de producción se trasladó con el comandante Roger Cotrina y un grupo de sobrevivientes al submarino BAP Aptao. Allí, Cotrina pudo explicar cómo, después de liberar la pierna de Panana, una columna de agua ingresó por la escotilla y lo arrojó hasta el interior del submarino. Luego, describiría un profundo estado de paz. Su vida pasó como una película ante sus ojos. Mientras el agua lo empujaba hacia el compartimiento de baterías de proa, tuvo una increíble visión. At that time, suddenly, I see Maria Petkovich's face with ¿cómo se dice? Su velo. ¿Cómo se dice? The veil, with the cross, taking her cross. I see her holding her cross. Pero ¿quién era esta mujer y cómo Roger Cotrina pudo reconocerla? Cotrina respondió a esta interrogante en un artículo publicado por la revista Pro Patria. Un año antes del accidente estuvo internado en el hospital naval por una intoxicación. Las religiosas de la congregación de Maria Petkovich trabajaban entonces en ese hospital. Un amigo suyo, quien también estuvo en el hospital por aquel entonces, le prestó una copia de la biografía de Maria Petkovich titulada Testimonio de Amor. Cotrina lo leyó en menos de 2 días y estaba impresionado por su fe, su amor a los pobres y su valentía. Cualidades que todo oficial naval aprecia. Maria Petkovich nació en 1892 en la isla croata de Korčula, la tierra natal de Marco Polo. Como él, ella emprendería grandes aventuras durante su vida.
María fue la sexta de 11 hijos cuyos padres fueron Antun Petkovich Kova y Marina Marinovich. La suya era una familia rica e importante en el pueblo de Blato, ubicado en el centro de la isla. La pequeña María nutrió su fe en el hogar católico con especial énfasis en la compasión hacia los desamparados. Su infancia fue feliz, pero también sufrida a causa de enfermedades que en más de una ocasión la pusieron en peligro de muerte. A los 14 años, en una ocasión de riesgo mortal, ella rezó: «Señor, yo quiero seguirte. Quiero estar contigo en el cielo». El 4 de octubre de 1920, ella fundó y escribió las constituciones de la que sería la Congregación de las Hijas de la Misericordia, y tomó el nombre de María de Jesús Crucificado. En los siguientes 30 años, trabajó en la fundación de comunidades a lo largo de Sudamérica, en Argentina, Chile y Paraguay. Sus hijas trabajaron en colegios, parroquias, hospitales y orfanatos. Llegarían también al Perú. Años más tarde, gobernó la congregación desde la Casa Central en Roma. Sus últimos 3 años los pasó en este dormitorio, debido a una parálisis parcial. Sus logros fueron muchos, y el 9 de julio de 1966 partió al cielo a recibir la recompensa eterna. De todos sus legados, nadie imaginaría que uno de los más poderosos terminaría siendo la oración que rezó a los 14 años. «Señor, yo quiero seguirte. Quiero estar contigo en el cielo». 2 décadas después, esta oración sería la palanca que movería a misericordia el corazón de Dios, y con ello movería una montaña de metal, porque fue en un momento de paz que Cotrina repitió la misma oración. I repeat again, God, this afternoon I will be with you. Y dije, Dios mío, yo sé que esta tarde yo voy a estar contigo. Thinking that I'm dying. Cuando Cotrina regresó a la realidad, se encontraba al fondo del compartimiento. Suddenly, a very powerful light explosion. Y una luz explotó en mis ojos. In my eyes, a very powerful light. And I opened my eyes, I reaction, and I see the wall. Y vi esta pared de acero. Entre puerta estanca y puerta estanca hay un visor. Entonces por ese visor nos comunicamos con lo que estaba en otro lado y veíamos que el agua ingresaba en cantidades bastante fuertes por la escotilla de tope proa y que el personal trataba de controlar eso, ¿no? La vía de agua era tan grande y eran toneladas de presión. Para mí particularmente fue un momento bastante crítico porque yo sí dije aquí la situación se puso incontrolable. De repente la vida de uno ya está pues en una situación bien difícil, ¿no? El buque estaba así. Atiné a mirar una entrada de agua, una estela blanca, por decir, como que dice, por la torre de escape. En las investigaciones realizadas por la Santa Sede durante 12 años, se determinó que la profundidad que tenía la escotilla de torpedos de proa en el momento de ser cerrada era de al menos 15 metros de la superficie. Asimismo, la presión del mar bordeaba las 4 toneladas sobre la escotilla. Para cerrarla había que levantar ese peso y retraer los pestillos. En ese momento, el técnico Aurelio Bendezú sopló aire dentro del compartimiento para ayudar a los tripulantes que allí se encontraban. Y es donde yo cierro la puerta estanca y comienzo a abrir la válvula de aire para crear presión interna, ¿no? Hasta que alguien cierre o vea la manera como cerrar. I suppose was the air that the technical Bendezú opened. I read 1 time, I read 2 times, twice, 3 times,
and I feel so strong, and I back again. I go back again. Me sentí fuerte, o sea, me sentí con fuerza y I back again. Roger Cotrina trepó la escalera contra la fuerza del agua que entraba por la escotilla. My hands slipped. And I released. And this. Cuando Cotrina alcanzó la parte más alta de la escotilla, el agua lo empujaba de todas partes. And I tried to push with all my forces. Era imposible superar la presión de 4 toneladas sobre la escotilla. Pero para su sorpresa, the latch well began to move. Y si María Petković estaba rezando por un milagro, es de suponer que esa noche Jesús crucificado realizó uno. No está claro cuándo la proa tocó fondo, pero después de chequear el manómetro, encontraron que estaban a 42 metros de profundidad y vivos. Entonces Cotrina vuelve a decir, con énfasis dice, señores, estamos a 120 pies, vamos a salir. Entonces, particularmente yo vi que nadie reaccionaba. Entonces yo grité, vamos a salir, 3 hurras por el Pacocha. Y grité, ra, 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 y la gente aplaudió. Entonces eso levantó el espíritu y la moral de la gente. No, el accidente nos da muchas experiencias, ¿no? Una de ellas es la unidad. Como submarinistas siempre hemos conservado la unidad, porque eso es el fin de un submarinista. Desde que entra a la escuela hasta que está embarcado, todo es unidad. Pero yo a la vez que lloraba por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, lloraba y rezaba a la vez, ¿no? Creo que de todas maneras, si no hubiésemos hecho eso, de repente hubiésemos flaqueado en algún momento y de repente no salíamos, ¿no? El escape. Horas después, los primeros buzos aparecieron en escena. Comenzando por la popa, golpeaban el casco esperando una respuesta, y no recibían ninguna. Luego continuaron hacia proa. Una vez a la altura del compartimiento de torpedos de proa, golpearon el casco nuevamente, y esta vez sí hubo respuesta. En cuanto se produjo el accidente, nosotros acudimos a través de nuestro agregado naval al Pentágono para que nos enviasen el equipo del submarino, de un submarino de rescate que tienen los americanos y todo el equipamiento con campanas de rescate para poder extraer agentes de submarinos hundidos. La campana de rescate era un pequeño sumergible conocido como McCann Flyaway. En esta operación, el mini submarino descendería hasta el Pacocha y se acoplaría a la escotilla en la cubierta. Una vez sellada la unión, la escotilla se abriría y los hombres serían transportados en pequeños grupos hacia la superficie. 22 hombres esperaban la llegada de la campana, sin saber que aún les esperaba lo peor. La Marina Americana se movilizó de una forma extraordinaria. Zarparon 2 o 3 aviones, estos C-5 inmensos, para venir al salvamento, pero por algo no habían conseguido combustible, gasolina en San Diego, entonces pararon en Guayaquil. Esto es alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Con el transporte americano recargando combustible en Ecuador, la tripulación tendría que esperar con nuevos peligros en el Pacocha. Tal como cita el reporte de la Marina Americana, el teniente Cotrina empezó a preocuparse sobre la atmósfera del submarino cuando notó que la tripulación empezaba a dar signos de decaimiento, agitación e hiperventilación. El hidróxido de litio parecía no surgir efecto. Por ello gastó 4 frascos más. Desafortunadamente, el único equipo para monitorear la atmósfera del buque se encontraba en los compartimientos inundados.
La única luz de emergencia con que contaban, localizada en la parte baja de la escalera, se prendía y apagaba continuamente, y la batería de la única linterna de mano cada vez se debilitaba más. A estas alturas la tripulación estaba considerando un escape libre. En esta situación ellos tendrían que, literalmente, nadar fuera de la torre de escape. En los submarinos de tipo Balao y Guppy II, la torre de escape tiene 3 escotillas. La escotilla inferior da al interior del compartimiento, la escotilla superior a la cubierta y la vertical se encuentra en una de las paredes. El diámetro de la torre es más ancho que el de las escotillas para que varios hombres puedan entrar. Una vez que están allí, se cierra la escotilla inferior y la torre se llena de agua hasta que la presión interna se iguala con la exterior. Es entonces que la escotilla vertical puede abrirse y las personas pueden nadar al exterior. Los hombres deben entonces liberar el aire de sus pulmones antes de salir a superficie, para que la presión no los parta. Este fenómeno, conocido como embolia de gas, es fatal. Pero exhalar el aire con un largo camino por recorrer antes de llegar a la superficie es, lógicamente, muy difícil. El temor era grande y muchos de los tripulantes rezaron, pidiendo fuerzas para llevar a cabo el escape. Me acuerdo que me fui a los tubos lanzatorpedos y ahí fue. Recé bastante, pedí. ¿Y sabes qué lo pedí? Agradecía. Si salía con vida, gracias. Si salgo muerto, también. ¿Por qué? Porque mi familia me va a ver. En la mañana del 27 de agosto, el pedido formal de escape libre salió del eyector de señales y fue entregado por el BAP San Lorenzo al contraalmirante Tirado. Realizaron el escape en 6 grupos. Cuando el primer grupo entró en la torre, empezaron a ver una fuerte luz que penetraba por el orificio de la escotilla inferior. Debido a que la luz superaba la intensidad de cualquier linterna de los buzos, los llenó de coraje y fuerzas. Es como una luz divina que dio muchos mensajes, varios mensajes, ¿no? Uno, que no era una cosa difícil lo que estábamos haciendo, y que de repente ahí nomás estaba la superficie, que era cuestión de unos metros más nada más, y otra que fortalecía el espíritu de grupo, ¿no? Había o sea, que no era para desesperarnos, ¿no? Como es un mensaje silencioso pero que transmite demasiado, ¿no? Cuando se comenzó a llenar la torre de agua, el aire se comenzó a enrarecer, fue poco lo que podíamos respirar y gracias a Dios había una botella de oxígeno de la cual respiramos y pudimos continuar a hacer el procedimiento de escape. Abrimos la escotilla, salió el oficial, salí yo, pero antes de salir vi una luz divina. Desde ahí creo que mi fe en mi religión fue más fuerte. Sentí que alguien me jaló, pero yo estuve con los ojos abiertos, ¿no? Y a la hora que salí, observé, me di la vuelta, ya estando en el mar abierto, para poder ver quién fue él que me agarró y me jaló. Y yo pensaba que era un buzo, pero no había ningún buzo, los buzos estaban lejos. Yo decía, Dios mío, ¿a qué hora llego? ¿A qué hora llego? Decía yo. Y cuando yo comencé a hacer cuando salí del submarino, se me pasó como una película por la cabeza. Entonces dije, no, tengo que cambiar porque está de por medio mis hijos. A mí me tocó salir en el tercer grupo a las 2 de la tarde aproximadamente, y cuando salí pues todo estaba oscuro, totalmente en el interior del submarino. Al salir ya a cubierta veíamos la luz, los rayos solares que logran penetrarse, y pensábamos que iba a ser mejor
afuera, pero sin embargo, siendo la fecha de agosto, estábamos totalmente nublados. A las 7 de la noche, los 22 tripulantes habían escapado del submarino. Las pérdidas ocasionadas a causa del accidente dejaron heridas que tardarían en cerrar. El país entero estaba de luto. Poco a poco, la vida seguiría adelante. El reflotamiento. Los mástiles del Pacocha se encontraban aún a más de 24 metros de profundidad. Por ello, no representaban ningún riesgo al tráfico naval. Sin embargo, reflotar el submarino representaba para la Marina peruana un profundo deber moral. Además, una importante cantidad de material bélico y torpedos debía recuperarse. Fue así como la Marina de Guerra del Perú emprendió la difícil empresa de reflotar el BAP Pacocha. La tarea se emprendió casi de inmediato y recayó en manos de un oficial de operaciones especiales, el entonces capitán de fragata Eduardo Darcourt Adriansen. El comandante Darcourt era un candidato ideal para el cargo, porque era un experimentado ingeniero y tenía la visión de cómo lograr el objetivo. Era todo un reto que teníamos para realizar este trabajo, de poder emplear nuestro ingenio para tratar de suplir muchos equipos que no los teníamos. Técnicamente acá no los teníamos. Se ha empleado mucho el ingenio de nuestro personal para poder emplear sistemas y procedimientos que son, entre comillas, rudimentarios, pero que nos resultaron efectivos. Para Eduardo Darcourt, el honor de asumir el reto no era solo profesional, sino también personal. Él y el comandante Daniel Nieva habían sido amigos cercanos. Todo el proceso de reflotamiento del Pacocha tomaría 11 meses de lento y duro trabajo. Debido a que el interior del submarino estaba no solo inundado con agua, sino con petróleo, los buzos trabajaron en la más densa oscuridad. En líneas generales, el reflotamiento siguió las siguientes etapas. Los buzos debían primero parchar el hueco del accidente. Luego debían reconfigurar todo el sistema de lastre y ventilación para poder conectar un gran número de válvulas en la cubierta con mangueras hacia el exterior. Una parte de ellas soplaría aire hacia el interior del submarino, mientras que la otra succionaría el agua del interior. El resultado final fue convertir el submarino en un gran tanque de aire para que salga a flote. Se realizaron 3 intentos fallidos debido a la succión que hacía el fondo marino de lodo sobre el submarino, pero con el 4º intento, el Pacocha volvió a flote de manera espectacular. La emoción nos embargó desde que llegamos a la rada exterior. La rada exterior es fuera del área del puerto. Normalmente este sería un final feliz para una dramática historia. Sin embargo, en el caso del Pacocha, la historia apenas estaba empezando. La beatificación. Un día, mientras Roger Cotrina visitaba el hospital naval, se cruzó con una de las religiosas de la congregación Hijas de la Misericordia y le contó su visión de María Petkovich durante el accidente. Pasaría un tiempo hasta que la religiosa contase la curiosa historia del submarino a la madre general de la congregación, que se encontraba de visita en el Perú. Escuché de mis hermanos en el hospital
naval en Lima, Perú, nel 1989, cuando como superiora general las visité. Madre, dice un marino que la madre le hizo un milagro. Y le contaron a la madre general cómo era el milagro y le dice, ese es un milagro, ¿dónde está? Yo quiero encontrar a este señor para hablar con él cuál es el milagro. No, madre, está destacado en la selva, es un poco difícil, no lo va a poder encontrar porque al día siguiente ella viajaba a Roma. Y dice, yo me he ido a la capilla, dijo, y digo a madre, madre, tú eres santa y yo te pido ahora, hazme el milagro de encontrar al marino. Y a las pocas horas tenía noticia del señor Cotrina, que estaba acá en Lima. Lo cierto es que providencialmente se encuentra con el comandante, con mucha inteligencia, la picardía de la mujer, pone una grabadora y que le cuente con detalle todo el acontecimiento. Y así es. Termina, agradece la entrevista y lleva la comunicación, la grabación, al postulador, un religioso franciscano que estaba estudiando las virtudes, haciendo toda la postulación de la causa. Y aquel religioso, al escuchar, cuando le explican este acontecimiento, confirma lo que había sentido Madre Goretti. Aquí hay una intervención de Dios, acá hay un milagro. Para el tiempo en que el Vaticano recibió la información acerca del Pacocha, la causa de beatificación de María Petković llevaba algunos años en proceso. El Papa ya había aprobado la heroicidad de sus virtudes. Su gran confianza en la bondad de Dios Padre, en la providencia de Dios Padre, y la explicación que ella daba que hija de la misericordia quiere decir que nosotros hemos salido de la misericordia de Dios Padre, del corazón misericordioso de Dios Padre, para transmitir amor y misericordia. Lo único que faltaba para la beatificación era la prueba de un milagro, y en el caso de María Petković, este sucedió en el Pacocha. La Santa Sede basó su investigación en información brindada por la Marina de Guerra del Perú y por ingenieros italianos que sirvieron en la comisión de investigación por 12 años. La Iglesia mandó, ustedes sabrán seguramente, 2 ingenieros de la Marina italiana para que averigüe este asunto de la Pacocha. Y yo pregunté a uno cuando fueron a ver y etcétera, volvieron con eso que se salvaron. Entonces yo quería preguntar algo, eso también de Dios, porque como se me ocurrió ir a interrumpir a ellos, no. Pero como sabíamos italiano, ¿no? Me acerqué a uno de los ingenieros y le digo, señor ingeniero, usted, ¿qué me dirá? Ese milagro, ¿usted lo acepta que es milagro? ¿Usted cree que es milagro? ¡Ay! Ahí me cortó inmediatamente, dijo, hermana, no que es un milagro que hemos oído alguno, sino milagros, así me hace, milagro sobre milagro. Eso es algo, yo creo que no se ha escuchado todavía así. Así que la Madre está haciendo mucho milagro y Marina lo merece. Roma, es decir, la Iglesia no se puede arriesgar a proclamar un milagro si no están reunidos todos los requisitos, porque en este caso, vulgarmente, lo que se llama un patinazo, la Iglesia no se lo puede permitir. Tiene que haber una total certeza. Estamos moralmente ciertos de que eso es un milagro. El 20 de diciembre del año 2002, la Iglesia publicó en Roma el decreto de aprobación del milagro del submarino Pacocha, describiéndolo como inexplicable éxito de la maniobra de cierre definitivo de la puerta superior de la escotilla, ejecutado por el teniente Roger Cotrina Alvarado en fase de hundimiento
a causa de la colisión con un barco pesquero de altura japonés. El milagro del Pacocha, aprobado por el Vaticano, es una fuente de gozo para la Iglesia en el Perú. El 6 de junio del año 2003, Juan Pablo II beatificó a María Petković en Croacia, su tierra natal. Acompañado de su madre, el comandante Cotrina participó en la ceremonia de beatificación y recibió de manos de la congregación una reliquia de la fundadora, un pedazo de hueso que él atesoró con veneración y afecto. La práctica de venerar reliquias de santos se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. Con la beatificación de María Petković, Croacia ha llevado por vez primera a una hija suya a los altares. Perú, por su parte, recibiría agradecido el milagro en una tierra de grandes santos, como lo son Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Hoy las hijas de la misericordia continúan rezando y trabajando por llevar el amor de Dios a muchos países. Aguardan con paciencia la canonización de su fundadora María Petković y su nombramiento como patrona de los submarinistas, un puesto que aún hoy está vacante. Sin embargo, es evidente que ella ya se lo ha ganado. En Perú, en el orfanato de Puente Piedra, las hermanas se han asegurado que las niñas conozcan al Señor Jesús y les han enseñado también sobre su fundadora y sobre el milagro del Pacocha. Para la mayoría de estas niñas, todo lo que tienen en la vida es la esperanza en el amor de Dios y el buen ejemplo de las hermanas, los sacerdotes y los voluntarios. También conocí a las hermanas y me parecieron muy buenas porque siempre que estábamos tristes, desconsoladas, nos apoyaban mucho. Unas le ve como hijas, no puede verlas de otra forma. Homenajes. Cuando el equipo de producción entrevistó al primer grupo de sobrevivientes, descubrieron un anhelo presente en todos: regresar al lugar exacto donde el Pacocha se hundió para rendir tributo a la tripulación. Jamás imaginaron que sería posible, pero la Marina de Guerra del Perú acogió la iniciativa con prontitud. Acompañados por personal de Pro Marina, la viuda e hijos del comandante Nieva, Roger Cotrina y sus padres llamarían una última vez a los marinos caídos. Señor capitán de fragata Daniel Nieva Rodríguez. Presente. Señor teniente segundo Luis Roca Sara. Presente. Señor técnico de primera Orlando Valdés Pacheco. Presente. Señor técnico segundo Carlos Orozco León. Presente. Señor oficial de mar Walter García Morales. Presente. Señor oficial de mar Juan Moré Rojas. Presente. Señor oficial de mar Carlos Grande Rengifo. Presente. Señor oficial de mar Alberto Reyes Vilca. Presente. El homenaje terminó con una ofrenda de flores, la pitada del buque y un hurra por el Pacocha y por la Marina de Guerra del Perú. Para mí tiene un significado muy grande porque es la primera vez que he podido estar en el sitio donde mi esposo sacrificó su vida para salvar a su tripulación. Los sentimientos fueron muy encontrados, no tengo palabras para poder explicarlo, pero solamente agradecer a Dios por la oportunidad que le dio a él de poder seguir su ejemplo, ¿no? Dando la vida por los demás. Debido a un problema de comunicación, las representantes de la congregación religiosa no pudieron asistir al homenaje. A pesar de ello, esta situación daría pie a algo inesperado, ya que se corrió la voz y no fueron pocos quienes expresaron su deseo de haber participado en el evento.
Por ello, la superiora general de la congregación coordinó con la Marina peruana para llevar a cabo un homenaje oficial al que pudiesen asistir una gran cantidad de invitados. De este modo, el 11 de marzo del año 2005, una gran comitiva se trasladó al lugar del accidente para participar en una liturgia y acto de homenaje a los caídos en el Pacocha. Fue una emotiva ceremonia a la que asistieron los sobrevivientes, familiares y amigos, acompañados de almirantes, obispos, las religiosas y las niñas del orfanato. Fue un lindo día e incluso fue cubierto por la televisión local. Cuando terminó el homenaje, Roger Cotrina donó su reliquia de María Petković a la gruta que se encuentra en la base de submarinos del Perú. Posteriormente, en la Catedral Stella Maris, todos los sobrevivientes y familiares de los héroes recibieron bendiciones del Papa Juan Pablo II el Grande. Cabe destacar que dichas bendiciones fueron de las últimas en ser impartidas por el Santo Papa, ya que poco después falleció. No soy estudioso de la teología, no soy estudioso de los procesos diocesanos, pero de este accidente ha reafirmado mi fe y sentí la presencia de Dios ahí y recé mucho y creo que Dios me dio una oportunidad para tener lo que tengo ahora. Roger Cotrina se retiró de la Marina en 1997 y está dedicado a su familia, compuesta por su esposa Nelly y sus 5 hijos. Definitivamente lo ocurrido el 26 de agosto de 1988 en horas de la tarde a bordo del BAP Pacocha se podría considerar como un milagro. Cabe mencionar que la Marina de Guerra del Perú contribuyó en la beatificación de la Madre María de Jesús Crucificado Petković gracias al milagro atribuido a ella y que permitió la salvación de 22 tripulantes del submarino Pacocha. Un milagro se tiene que haber producido. Han podido haber muerto todos. El hecho de que hayan muerto tan pocos, bueno, definitivamente ha estado la mano de Dios ahí. Además, para ser submarinista hay que ser creyente. Uno no se mete en esas cosas negando la existencia de Dios, cualquiera que sea. Sí, debe haber sido un milagro. Cuando me enteré del hecho del milagro, pero sí me llenó de asombro, de alegría, de un gozo profundo que invadió a toda la familia religiosa de María Petković. Es decir, fue una alegría contagiante en todas sus hijas y en todas las personas que le conocieron a ella. I think in my life, the best way to put it is like this. I've been on a journey for 1,000 miles. Let's just use that as an example. And I found myself about 800 miles into the journey with no wind. And I needed some wind in my sails. And this miracle appeared in my life at just the right time to begin to take me that final 200 miles. So you might say that I needed this miracle in my life. Yes. Pienso que es un milagro maravilloso. Yo creo en este milagro y que tiene un significado maravilloso de haber salvado vidas. La historia del Pacocha es una historia de valor, heroísmo, santidad y fe. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. ¿Le gustó, doctor, sí, el documental? Excelente, realmente pudimos ver toda esa obra maravillosa de Dios
no es nada fácil, lógicamente, un submarino hundido allá a 40 metros de profundidad dentro del océano. Y bueno, pudimos ver ahí esa providencia extraordinaria de nuestro Creador, en donde se escuchó los ruegos de la beata y salvó 22 vidas cuando ya no había esperanza para ello. Sí, nuestro Dios es maravilloso. Él nunca nos abandona. Hay que invocarle con todo el corazón, con mucha fe, y Él siempre está presente. Dios siempre escucha nuestra oración y está siempre con los brazos abiertos para perdonarnos y para que volvamos a Él. Ahora vamos a hacer nuestra oración final, pidiendo siempre por nuestros sacerdotes, de la arquidiócesis, por el cardenal, por todos sus hijos, quienes les ayudan en esta pastoral de llevar adelante la iglesia local, por nuestros capellanes del Hospital IPS Central, y pedimos por el aumento de santas vocaciones, por la pronta canonización de la beata María de Jesús Crucificado Pekovic y por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Oremos juntos. Oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Beata María Pekovic, ruega por nosotros. Que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.